kennst mit Kischen in a Montag, wie geht wohl du's Gewein? Die kennst doch Kischen in a Dienstag, am Mittwoch, bei wohl du's Geschehen. Insalata rusa. De tanos fascistas a rusos comunistas. Segunda parte. Los Sigal. Esta es la segunda parte sobre la increíble historia real de mi familia. Por parte de mi padre, Hugo Sigal, tengo sangre rusa. Este lado de la historia se centra en mis abuelos José Sigal y Manuela Plotkin. Capítulo final. Un recuerdo en la tormenta. Indudablemente, el pensar en los hijos a una la hace reaccionar. Siempre pensé que de lo contrario, la vida no hubiese tenido sentido. Ya pasaron 52 años desde aquel día de verano en el que falleció mi abuelo José. Poco a poco mi abuela salió adelante. Sus hijos y luego sus nietos fueron el motor que hizo que Manuela siguiera luchando. El menor de sus hijos, Hugo, mi papá, solo tenía 7 años cuando todo esto sucedió y era la gran preocupación de toda la familia. Por suerte, mi viejo tuvo la compañía de muchos tíos y tías, ya sea de sangre o postizos, que estuvieron cerca de mi abuela para ayudarla con la crianza y darle cariño a él y a sus hermanos. Manuela no volvió a tener pareja y honestamente fue como si hubiese vivido de luto el resto de su vida. Pudo disfrutar nuevas experiencias y no dejó de ser una persona alegre, pero siempre se notó que algo le faltaba. Y era totalmente lógico porque había perdido al amor de su vida. Siempre se dedicó a la familia y siguió trabajando incansablemente. Mantuvo durante algunos años más la clínica que habían puesto con José en Banfield, pero tuvo que atravesar algunos obstáculos para resolver la sucesión de los pacientes de su difunto esposo, porque otro médico de la clínica, ávido de negocios, quería quedarse con la nómina de todos ellos. Finalmente pudo resolver aquel conflicto gracias a la intermediación de uno de los fundadores y más altos mandos del Partido Comunista, un tal Rodolfo Scioldi, que era paciente de mi abuelo. Como todos los médicos de la clínica eran del PC, semejante autoridad puso orden en el asunto inmediatamente. Y esto permitió que mi abuela pudiera elegir quién sería el médico sucesor de José. Por aquellos años, Manuela tuvo que ingeniárselas para mantener sola a su familia. Por suerte, un día surgió una inesperada propuesta laboral por parte del hermano mayor de mi abuela, llamado Ñato Plotkin, quien vino de Concordia a vivir con su familia a Buenos Aires y le propuso que sean socios de un local de golosinas en el barrio de Once. Mi abuela aceptó y así abrieron La Bombonera. Como un idiota, yo siempre creí que se llamaba así porque vendían bombones, pero hace poco me enteré que este nombre era en honor a la mítica cancha de Boca, porque tanto Ñato como su hijo Huicho eran fanáticos de este glorioso club de la Ribera porteña. Así fue como durante varios años mi abuela trabajó mediodía en este local y mediodía en la clínica de Banfield. Encima, a la noche, cocinaba en su casa las tortas que llevaría al día siguiente al local. Era un ritmo insostenible y además, noten las grandes distancias entre cada lugar. Su casa quedaba en Recoleta, el local en Once y la clínica en Banfield. Por eso fue que en 1971 Manuela decidió mudarse a Once para estar, al menos, cerca del local. Así que sacó un crédito y compró un departamentito sobre Avenida Rivadavia al 2328. En su diario, ella cuenta que si bien el lugar era chico, tenía algo especial, era agradable. Además, de manera optimista, relata que al estar en un piso 15, en épocas de corte de luz, era buena gimnasia subir y bajar las escaleras.
el amplio departamento de Recoleta lo puso en alquiler. No tenía otra opción porque si lo vendía, como estaba a nombre de su difunto esposo, la mitad del dinero tenía que quedar guardada en el banco hasta que todos sus hijos cumplieran 21. Recién, muchos años más tarde, cuando mi papá cumplió 21, pudieron venderlo y gracias a eso mi viejo pudo comprar su primer departamento. A este nuevo hogar que mi abuela formó en Once, solamente fueron a vivir Jorge y Hugo. Porque mi tío Eduardo para esa época ya se había ido a vivir a La Plata a estudiar medicina. Aunque antes de esto tuvo que hacer la colimba. La colimba no es la guerra, es una nueva sensación. Hoy suena un poco inverosímil, pero hasta 1994 era obligatorio que los varones, luego del secundario, pasaran un año entero viviendo y entrenando en un cuartel militar. Básicamente, les hacían pasar el tiempo limpiando, haciendo ejercicios y recibiendo todo tipo de abusos por parte de sus superiores. Olvida todos tus problemas al venir y te sentirás mejor. Mi abuela cuenta en su diario que cuando lo iba a visitar a su hijo, de paso, le daba consejos a sus compañeros de cuartel sobre cómo encerar bien los pisos. La colimba no es la guerra, con amigos vivirás emociones que en tu vida imaginaste jamás. Como les conté, toda la familia estuvo muy presente para Manuela y sus hijos. Por eso, mi papá guarda muy buenos recuerdos de sus familiares, como las hermanas de mi abuela, las bellas Plotkin, Eva, Esther y Clara. Eva era la que estaba siempre al lado de mi abuela. Prácticamente vivía con ella. Con Clara y con Esther también tenía una muy buena relación, aunque no vivieran en Buenos Aires, pero siempre estaban hablando y cada 2 por 3 venían a visitarla. También su sobrina Teddy, junto a su marido Enrique, estuvieron siempre cerca para sacar a pasear al pequeño Hugo y darle una mano a mi abuela Manuela. Teddy era la hija de Esther, la hermana de Manuela, que no sé si recuerdan, pero en realidad se llamaba Ana. Otro tío al que mi viejo quería mucho era su tío Norman, el esposo de Clara Plotkin, que siempre estuvo muy presente. Este Norman fue un personaje bastante peculiar, y por eso les quiero contar un poco más sobre él. De apellido escocés, Robertson, se crió en el seno de una familia humilde de Salta y de joven se enlistó en la gendarmería. Era un tipo súper culto que amaba leer y se recibió en un montón de carreras porque estudió hasta sus últimos años de vida inclusive. Era farmacéutico, bioquímico, psicólogo, solo por nombrar algunos de sus títulos. Y me contaron que como era psicólogo, mi abuelo José siempre lo gastaba porque para él el psicoanálisis era puro verso. Norman Robertson llegó a ser comandante mayor del ejército. Pero su rol nada tenía que ver con las armas ni con los uniformes militares. Él se dedicaba a toda la parte científica de las fuerzas. Sin embargo, una vez tuvo que ponerse el uniforme para ayudar a mi abuela a zafar de un problema. Más precisamente fue en el año 1972 que este particular gendarme salteño escocés acudió en auxilio de Manuela cuando a su hijo Jorge lo querían echar del colegio. El rector acusaba a Jorge de haber participado de una volanteada dentro del colegio. Y por supuesto, tuve que asistir a una reunión nada agradable. El rector, furioso, prácticamente no me dejaba intervenir. Como yo ya lo había hablado con Norman, le pedí que me prestara el teléfono y él accedió. Llamé a Gendarmería y pedí hablar con Norman, anteponiéndole al apellido el grado que él tenía.
el tipo abrió los ojos y su expresión cambió. Creo que fue la primera vez que Norman asistía a un lugar con uniforme. Y en el auto lo esperaba, haciendo de chofer, otro bioquímico también uniformado. La postura del rector cambió y quería dar explicaciones, pero Norman lo interrumpía y le insistía con que quería el pase para otro colegio y que no le podía aceptar la expulsión. En fin, el asunto fue que no les quedó otra salida. Yo creo que hasta a mí me asustaba la postura de Norman. Era un verdadero milico. Años más tarde, luego de que mi abuela dejara la clínica de Banfield y también la Bombonera, nuevamente su cuñado Norman le dio una mano. Le consiguió un puesto en el Ministerio de Salud como subdirectora de medicamentos, y este sería su último trabajo hasta jubilarse. Norman, junto a su esposa Clara, vivieron en diferentes partes del país por la carrera militar de él y no tuvieron hijos. Clara enfermó siendo bastante joven y estuvo muchos años convaleciente hasta que finalmente falleció. Lo novelesco y algo polémico de esta historia es que él se terminó enamorando y luego casando con la enfermera que cuidó de su esposa durante los últimos años de vida. Un año antes de aquel incidente con el rector, mi tío Jorge, con tan solo 18 años, tomó la decisión de irse un año entero a estudiar a la Unión Soviética. A estudiar el secundario de intercambio, se preguntarán. Para nada. Iba enviado a través del Partido Comunista a instruirse sobre marxismo-leninismo en la mismísima patria de los trabajadores. Se trataba ni más ni menos que de la Escuela Superior del Komsomol Leninista, que era una especie de Hogwarts pero para comunistas, donde estudiaban los futuros líderes de la revolución. En esta escuela soviética clandestina se les enseñaba a estas jóvenes promesas bajo un manto secreto típico de la Guerra Fría. Recordemos que en aquellos años el comunismo era un importante sistema de gobierno que le disputaba el puesto de potencia mundial al capitalismo yanqui. Por eso, la Unión Soviética, junto con cualquier idea de izquierda, era vista como una amenaza para los Estados Unidos. Y en lo que duró la Guerra Fría, ambos países tuvieron muchos proyectos secretos, como aquella Escuela Superior del Komsomol Leninista a la que asistió mi tío. Mientras tanto, Estados Unidos financiaba el nefasto Plan Cóndor, que organizaba sistemáticamente sangrientas dictaduras militares en toda la región de América Latina, justamente con la excusa de prevenir que el comunismo se expandiera por nuestro continente, como había sucedido en Cuba. Fue por este maquiavélico plan que en 1966 ocurrió en nuestro país el golpe de Estado de Onganía. Y para 1971, cuando mi tío Jorge se fue a estudiar a Rusia, acá seguíamos en dictadura, pero ahora con la NUCE al mando. Por eso, él tuvo que viajar con un pasaporte falso bajo otra identidad, la de un tal Marcelo Palma. Hoy en día esto suena a película de espías, pero cosas como estas pasaban de verdad. Mi abuela cada tanto recibía alguna carta de este hijo, ahora apodado Marcelo, que le contaba sus peripecias desde la otra punta del mundo. A pesar de que Manuela se preocupaba por las andanzas de sus hijos, siempre bancó sus decisiones en materia de militancia porque sabía que eran consecuentes con los ideales que ella y José les habían inculcado. Incluso, más de una vez tuvo que soportar que cayera la cana a buscar a alguno de ellos. Lamentablemente, la clandestinidad era algo cotidiano en sus vidas, porque ser comunista tenía sus riesgos en cada gobierno de facto y en algunos democráticos también. Un ejemplo de las cosas que mi abuela soportó estoicamente fue aquella vez que recibió en su departamento, de manera totalmente involuntaria, a uno de los tipos más buscados de aquel entonces. Pero antes de contarles esa anécdota,
rebobinemos un par de años a 1969 para ponernos en contexto. 2, 1, 0, all engine running. En lo que respecta al plano internacional, la competencia entre rusos y norteamericanos de la que les hablé se veía reflejada también en la carrera espacial. Y en aquel año, Neil Armstrong se convertía en el primer hombre en pisar la Luna. That's one small step for man, one giant leap for mankind. O en el protagonista de un corto de Kubrick, dependiendo a quién le creas. Hippity hoppity, hippity hopping over hill and dale. Da 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 da. En cuanto a nuestro país, durante aquel año ocurrió una histórica revuelta popular conocida como El Cordobazo, en la que varios sindicatos de Córdoba se rebelaron en contra de la dictadura de Onganía, enfrentándose masivamente contra la policía y provocando la renuncia del presidente de facto. Los distintos gremios se han distribuido distintas partes de la ciudad de Córdoba y siguen estallando bombas de gases lacrimógenos. Uno de los principales dirigentes sindicales de aquella revolución popular fue Agustín Tosco, quien se volvió un reconocido militante socialista. Más adelante, entre 1973 y 1976, nuestro país tuvo un pequeño periodo de democracia, pero incluso en aquellos años la violencia no había cesado. De hecho, para el año 1975, en el que transcurre la anécdota que les voy a contar, la AAA salía a cazar y matar a cualquier persona con pensamientos de izquierda. AAA significa Alianza Anticomunista Argentina, un nombre que no deja margen de dudas acerca de su odio visceral por la ideología de mi familia. Ahora sí, volvamos a mi abuela y su visita inesperada. En medio de este peligroso contexto que les acabo de contar, su hijo Jorge le dio una mano a su mejor amigo Alberto para trasladar a un compañero misterioso que llegaba a Buenos Aires en busca de atención médica. Para sorpresa de Jorge, y más aún de mi abuela, el búnker designado para esconder al camarada era el pequeño departamento de Manuela en Once. Una vez ahí, mi abuela los atendió con comida y bebida, como hacía siempre con todo invitado. Más tarde, mientras ella iba y venía, vio que el misterioso huésped se sacaba su peluca y ahí se dio cuenta de la locura que estaba sucediendo frente a sus narices. Tenían al mismísimo Agustín Tosco en el living de su casa. Por aquellos años, este dirigente sindical del Cordobazo era buscado por la policía y también por la AAA. Mi abuela casi se desmaya de la sorpresa, pero luego de superar su estado de shock se recompuso y los muchachos más tarde se fueron a terminar el operativo traslado. Resulta que el gringo Tosco estaba muy enfermo, tenía un tumor y había venido desde Córdoba para ser tratado por un médico. Finalmente falleció un mes después de aquella visita. Ha penetrado en mí la convicción absoluta de la lucha obrera y popular. Los años pasaron y los tres hermanos Sigal fueron creciendo. Tanto Jorge como Eduardo continuaron militando en el Partido Comunista varios años más y luego mi papá, Hugo, se sumaría también a este legado familiar. En el partido disfrutaban aquel sentido de pertenencia y seguramente sentirían algún tipo de conexión con la figura de su difunto padre que les había inculcado esta ideología. Como les conté, este estilo de vida tenía sus riesgos y sobre todo durante la última y más sangrienta de todas las dictaduras. Luego del golpe militar del 76 al mando de Rafael Videla, se desarrolló la horrorosa historia de los desaparecidos que ya todos conocemos.
En esta triste página de la historia argentina, los Sigal fueron viendo cómo desaparecían muchos de sus amigos en manos de los milicos, incluido aquel amigo de mi tío Jorge que organizó el traslado de Tosco, el querido cordobés Alberto Caffarati. En el año 1978, la selección argentina de fútbol ganaba su primer mundial de la mano del matador Kempes, y para mi abuela fue un año de aventuras. Al verla tan cansada por sus múltiples trabajos, sus amigos Reba y Rafael Sirkin la convencieron de que se vaya con Reba a conocer Europa. Después de pensarlo mucho, Manuela finalmente aceptó la invitación y a este viaje se sumó su cuñada Sofía Sigal. Mi abuela cuenta en su diario que Sofía se enfermó a mitad del recorrido y tuvo que volverse de urgencia a Buenos Aires para que la operen de la vesícula. Pobre Manuela, su primer y único viaje al exterior incluyó esta traumática experiencia en la cual tuvieron que buscar asistencia médica en medio de Alemania y sin que nadie les entendiese ni media palabra. Pero por suerte su cuñada fue operada con éxito y aquella desgracia terminó siendo tan solo una anécdota más. Sofía Sigal, la hermana de José, también acompañó mucho a Manuela durante toda su vida y se llevaban bárbaro. Sofía era una mujer muy divertida, siempre activa, que le levantaba el ánimo a mi abuela y la entretenía con las miles de historias de dudosa veracidad que siempre contaba en cada reunión. Parece que era todo un personaje. Cuentan que en cada fiesta pelaba el acordeón y daba un show con un repertorio que oscilaba entre el tango y el folclore. Aquel accidentado viaje a Europa que hizo con mi abuela fue uno más para ella, porque con su esposo Lolo viajaban seguido al viejo continente y se traían de todo. De hecho, tenían un pasar económico tan bueno que cuentan que en uno de esos viajes, Sofía se trajo 23 valijas llenas de cosas. Unos años más adelante, luego de sufrir una categórica derrota en la Guerra de Malvinas, la dictadura militar abandonó el poder presidencial, dejando en la sociedad argentina una tremenda marca que no se borraría jamás. Y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Por suerte, en 1983 volvió la democracia. Alfonsín ganó las elecciones y poco a poco la tensión social fue aflojando. Se hicieron los juicios a las juntas militares y nuestra sociedad finalmente se unió para decirle de una vez por todas nunca más a los golpes de Estado y a las dictaduras. Los hermanos Sigal continuaron militando en el PC algunos años más, hasta que eventualmente se fueron alejando de aquellos días de pintadas, comités y nombres falsos. Más adelante, con la caída del muro de Berlín en 1989 como anuncio del final de la Unión Soviética, el comunismo argentino fue perdiendo popularidad y en consecuencia adeptos. Así fue como mi papá y mis tíos fueron abandonando el partido y además formando cada uno su propia familia. Sus días de militancia quedarían para siempre en el recuerdo familiar y en más de un libro sobre comunismo argentino. En cuanto a mi viejo, con solo 20 años se casó con Graciela, su novia del secundario, a pesar de que mi abuela no estuviese convencida de que su hijo se case siendo tan joven. El tiempo le dio la razón, y ese tiempo fueron solo 2 años, porque antes de su segundo aniversario, Hugo se separó y un par de meses más tarde la conoció Alita.
Menos mal que mi viejo se avivó a tiempo y así pudo conocer al verdadero amor de su vida. Tiempo después se casaron vía Paraguay, ya que el divorcio no existía, pero esto ya es historia conocida si prestaron atención a la primera parte del podcast. Llegando a las últimas páginas del diario de Manuela, ella hace un breve resumen de los años 70 y 80, en donde fue abuela de 6 nietos, 2 por cada uno de sus hijos. Jorge terminó su bachillerato e inició la facultad. Para mí, una nueva esperanza. Poco tiempo después, Mabel y Eduardo se casaron, y al año nació Paola. Se cumplía el sueño de ser abuela. Hugo terminó la primaria y, por suerte, sin sobresaltos, la secundaria. La familia fue agrandándose. Nació Mariano, vivíamos a pocas cuadras y recuerdo cuando lo llevaba al jardín de infantes. Y así pasaron los años. Se casaron Jorge con Laura y Hugo con Ángela. Yo seguí con mis tareas, pero más tranquila. Cada uno formó su familia y fue algo así como que una gran pesadilla que me atormentaba fue desapareciendo. Ya no me sentí indispensable. Quizás nunca lo fui, pero creo que como madre lo pensaba. Pasó el tiempo, nació Sebastián, años después, Nicolás, Pablo y luego Daniela. Y hoy ya son todos grandecitos, con responsabilidades de sus edades. Muchos años más tarde, mi abuela tuvo una 7ª y última nieta cuando Eduardo volvió a casarse, ahora con Fabiola, y tuvieron a mi adorada prima Morena. Manuela Plotkin fue una gran madre y una abuela excepcional, que siempre estaba bien predispuesta para lo que su familia necesite y por eso disfrutaba recibiéndonos todos los domingos. Esta tradición familiar fue cumplida religiosamente por sus 3 hijos, quienes iban cada domingo a almorzar con ella. Una anécdota que mi vieja siempre cuenta es que al poco tiempo de ponerse de novios, mi papá le invitó uno de esos domingos para conocer a Manuela. Ante la insistencia de Hugo, y luego de asegurarle que iba a ser solamente un almuerzo tranquilo como cualquier otro, Lita accedió. Pero resulta que cuando llegaron habían más de 12 personas amontonadas en ese pequeño living de 15 metros cuadrados que miraban con incredulidad a la flamante novia del recién separado hijo menor. Al día de hoy todavía mi vieja se lo sigue reclamando. Luego de vivir varios años en aquel departamentito en Once, mi abuela se mudó a otro de mayor categoría sobre la avenida Santa Fe al 4016 en el 10º A. Este departamento quedaba enfrente del Jardín Botánico en el refinado barrio de Palermo, en donde viviría el resto de su vida. A medida que se fue ampliando la familia, los domingos fuimos siendo cada vez más comensales y aquellas reuniones terminaron siendo multitudinarias. Mi abuela fue anexando a la mesa principal nuevas mesitas desplegables hasta que el living comedor se transformó en un gran comedor donde nos deleitaba con sus deliciosas comidas. Hoy suena increíble, pero en aquellos años todos fumaban adentro de ese departamento que después de cada panzada se convertía en una humareda tremenda. Manuela era una gran anfitriona y excelente cocinera. Se pasaba varios días previos al encuentro del domingo cocinando de todo para agasajarnos. El menú siempre incluía entrada, plato principal, postre y algo dulce para el cafecito, por supuesto. Sus caballitos de batalla eran carne al horno, pollo a la mostaza, pastel de papas, cordero al horno, budín de batata y panceta y guiso de lentejas.
Del recetario judío hacía unos increíbles nilles de papa o de ricota, varenikes, que son como unos ravioles de ricota, y sopa con mondalag, que es un caldo con bolitas de masa frita. De postre, leika, que es una torta de miel. Otros clásicos dulces que solía hacer eran las tortitas de azúcar negra, el postre de batatas con nueces y merengue italiano, panqueques, bombones caseros y su postre de frutas con vainillas y helado, que era una delicia. Como ya les conté, no había receta que no llevara kilos de manteca, por lo que sus platos eran tan ricos como nocivos para las arterias. Además, para todo lo salado solía girar por la mesa una jarra con crema y para lo dulce una con chocolate caliente. Imagínense cómo quedábamos después de todo eso. Volvíamos a nuestras casas anestesiados. Algo característico de mi abuela era que hablaba con la R por sus orígenes entrerrianos en General Campos, y a sus nietos siempre nos llamaba pichones. Le gustaba tejer y era muy buena haciéndolo. Hacía pulóveres y telares para toda la familia. La verdad es que Manuela fue una persona muy querida por todo aquel que la haya conocido. Los años siguieron pasando y así vamos llegando al final de mi relato. O en realidad al principio, porque fue en julio de 1994, exactamente 10 días antes del atentado a la AMIA, que mi abuela volvió a escribir el diario con la historia de su vida que tiempo atrás había destruido. De no haber sido porque una tormenta la desveló aquella noche, probablemente no tendríamos este relato escrito de primera mano. Así empezaba la primera página de su diario. Después de una larga noche de insomnio, como tantas otras, y sin saber bien por qué, algo me impulsó a este cuaderno, que seguramente me ayudará a resumir algunas vivencias y a recordar aquel viejo cuaderno que cuando inicié el secundario y en las largas horas pasadas en la habitación de una pensión, algo nada fácil a esa edad, escribía sin perder un día. Después de muchos años de recuerdos allí dejados, con el único que solíamos leerlo, compartir, a veces reír y otras llorar, fue con José. Por eso será que al perderlo, un impulso hizo que un día tan triste como muchos otros, con mucha pena, lo rompiera hoja por hoja. Fue así que pensé que borraría algunos, o mejor dicho, muchos recuerdos, pero solo fue un engaño. Hay pensamientos, recuerdos, alegrías y dolores que jamás me abandonarán. Por eso, en esta noche de tormenta y en horas de la madrugada, decido volver a recordar algunos momentos, quizás los que más me marcaron en aquellos años. Algo que mi abuela omitió en esta página es que esta no fue una noche cualquiera. Este cuaderno tenía una fecha a la que yo no le había prestado demasiada atención: 8 de julio de 1994. Recién ahora descubro que era el cumpleaños de mi abuelo José, por lo que imagino que su desvelo no fue casual. Si bien ninguno de nosotros sabía de la existencia de este cuaderno donde resumió sus vivencias, tiempo después de que ella falleciera, lo encontramos y, para mí, es un tesoro invaluable. Seguramente su relato haya cambiado con respecto al original, porque el paso de los años nos hace ver todo de una manera distinta, y
lógicamente, muchas partes de este escrito estaban impregnadas por la nostalgia. A pesar de esto, al leerlo, pude notar que mi abuela tuvo una vida fascinante y sentí que era una historia que valía la pena ser contada. Además, creo que por algo escribió este diario y pienso que de alguna manera ella quería que su historia quede inmortalizada. Por eso elijo contarla. Durante sus últimos años de vida, mi abuela sufrió Alzheimer y esta enfermedad hizo que su memoria fuera borrándose lentamente. Algo curioso del Alzheimer es que la pérdida de memoria sucede de manera regresiva, es decir, de adelante hacia atrás. Por eso, poco a poco, llegó a olvidarse incluso de la trágica pérdida de su amado José y pudo finalmente encontrar la paz que buscaba recordando únicamente sus años felices. Manuela Plotkin de Sigal falleció un 28 de mayo del año 2012 a sus 87 años de edad y al día de hoy sigue estando muy presente en nuestra familia. A principios de este año 2020 nos juntamos en Villa Urquiza todos sus descendientes, sus 3 hijos, 7 nietos y 6 bisnietos para recordarla. Fue una noche especial en la que cada uno llevó su comida favorita de Manuela, siempre respetando sus recetas, porque mi abuela también se tomó el trabajo de escribirlas para la posteridad y gracias a eso forman parte de este extenso archivo familiar que nos fue legado. La recordamos, nos reímos y disfrutamos de sus comidas una vez más, como cualquier domingo en aquel departamento de la avenida Santa Fe. Así termina Insalata Rusa, un repaso sobre la variada mezcla de orígenes que conforman mi ADN. Desde aquellos tanos fascistas de Villa Bonich hasta los rusos comunistas de San Juan, pasando por un pueblito rural de Entre Ríos. Recuerden que en nuestra página web insalatarusa.blogspot.com pueden leer el texto, ver fotos e incluso videos porque sumamos la sección La Videoteca de José. Antes de agradecer a todos los que me ayudaron, tengo que mencionar especialmente a mi querido amigo / cuñado Facundo Nicolás Brito, quien fue el encargado de lograr el increíble trabajo de edición de sonido que han escuchado. Lo encuentran en Instagram como Generación @. Y a mí como Nico Sigal 10, con números. Otra mención fundamental es para mi amada Paula, que además de ayudarme con el texto, personificó a mi abuela Manuela en los pasajes de su diario. Además, la voz de José en el capítulo 4 fue grabada por mi primo Pablo Sigal, a quien también le agradezco un montón. Respecto a toda la información recopilada, debo agradecer a mi padre, Hugo Sigal, por supuesto, a mis tíos, Eduardo y Jorge Sigal, cuya prodigiosa memoria fue de vital importancia para lograr el nivel de detalle que esta historia meritaba. Le agradezco también a toda la familia por el apoyo y la ayuda que me dio cada uno desde su lugar. Y por último, debo hacer una mención especial para Teddy Slapkin y las queridas Barg, Liliana, Silvia y Alicia, quienes aportaron un montón de información fundamental para este relato familiar. ¿Dónde tengo las raíces? Si yo soy nieto de los emigrados y latinoamericano, flores distintas, pero un solo ramo. Insalata Rusa está dedicado a las nuevas generaciones de mi familia.
Con esto espero haber contribuido a que nuestro pasado no se pierda, porque creo que es importante saber de dónde venimos para entender mejor hacia dónde queremos ir. Por lo tanto, esta historia va dedicada a Francesco, Morena, Matilda, Federica, Momo, Rosita, Bruna, Astor, especialmente a mi hijo, Manuel, y a todos los que estén por venir. Esto fue Insalata Rusa, la historia de mi familia.